Vamos a continuar con el libro de Ruth. Acompáñenme al libro de Ruth. Vamos a terminar el capítulo 1, versículos 19 al 22, 4 versículos muy bonitos. Vamos a cerrar este primer capítulo con este tercer tema de la serie, el Evangelio según Ruth, o el Evangelio en Ruth, como quiera. Dice así la Escritura: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Tu palabra siempre es verdad. Tu palabra es buena, tu palabra es agradable, es perfecta, así como tu voluntad, Señor. Gracias por permitirnos conocerla. Pedimos esta mañana que hables a nuestros corazones y que nos guíes y nos enseñes en todas las cosas que hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de la aflicción y Dios. La aflicción y Dios. La historia del libro de Ruth es tan real como cualquier historia que usted haya vivido. Muchas personas creen que las historias de la Biblia son organizadas o son mitos o leyendas, pero la historia que estamos compartiendo en este libro es real. Es la historia de una familia que salió de Belén, de la casa del pan, se fue para Moab, a donde ¿quién es tu padre? Y vivió unas calamidades, pero ahora están de regreso otra vez a la casa del pan, y viene solamente ¿quién? Noemí y Ruth. Así como nuestra historia también es real. O sea, la historia de Ruth y Noemí sucedió. No es que alguien se la inventó, sucedió en ese pueblo. Pero así la historia suya es real. Lo que usted vive en su casa es real. Los problemas que usted tiene son ¿qué? Reales. No son inventados, no son figurados. Algunos usted no los puede ver, pero sí hay una realidad en este mundo que se hace visible, y es en cuanto a lo difícil que es la vida. Pero la respuesta es interesante. Dios está y estará en medio de la aflicción de su pueblo. Cada vez que la aflicción llegue a su puerta, ojalá recuerde este sermón de la vida de Noemí y de la vida de Ruth. Luego que entendemos que el amor y la crisis están juntos en el primer sermón, también nos dimos cuenta que la vida se basa en decisiones en el segundo sermón, y que mientras estemos vivos tendremos que tomar esas decisiones. Hoy vamos a ver que hay que asumir cosas en medio de la aflicción, que siempre hay tiempo para hacer las cosas mejor y para confiar en el cuidado del Señor. Hay una tendencia en el creyente a evaluar su vida según su mente, según sus pensamientos. El desconocimiento de la Escritura hace que él evalúe sus circunstancias actuales basados en su mente y no basados en ¿qué? En la palabra. Cuando usted las evalúa según su mente, usted siempre va a dar un veredicto errado. Pero cuando usted las evalúa según Dios, va a encontrar lo que Dios ofrece: gracia y misericordia para sus hijos, o quizás un llamado a volver a Él urgentemente. Hablar de aflicción es comprender la vida como es, o sea, sin anestesia le llaman por ahí. Evitarla es imposible. O sea, evitar la aflicción es una guerra perdida. Todo el mundo la debe vivir, y de hecho todo el mundo la necesita o la necesitamos. Pero para estar claros en el tema es necesario saber qué es realmente la aflicción.
porque algunos pensarán que es un dolor de muela. Preciso, alguien hoy dijo que no podía venir porque tenía un dolor de muela, pero yo no había escrito esto porque sabía que esa persona iba a decirme eso hoy. No, esto ya está escrito desde el jueves, desde el viernes, pero qué coincidencias, ¿no? Dice, una aflicción no es un dolor de muela, iglesia, por si de pronto usted cree que eso es una aflicción. Una soltura de estómago no es una aflicción, o sea, sí hay una dificultad, pero eso no es una aflicción. Algo que Dios no me ha concedido, eso no es una aflicción tampoco. ¿Por qué es una aflicción que Dios no le haya concedido algo? Dele gracias que no se lo ha concedido, porque Él sabe por qué no se lo ha concedido. Se trata de entender el plan de Dios exactamente como es. Escuche, a veces lo mejor que nos puede pasar es que Dios no nos ha concedido lo que le hemos pedido. Eso es lo mejor que usted puede darle gracias al Señor, porque Él sabe en dónde lo lleva a cada uno. Esto va más allá, escuche, se trata del corazón, se trata del entendimiento del carácter del Señor y del carácter de su pueblo. La aflicción comenzó en Génesis, si quiere saber dónde comenzó. Con Adán, cuando perdió el reino. Le entregaron un reino y ¿qué hizo? Lo perdió, se llama el reino perdido. Su corazón ya no era el mismo después de pecar, hasta que Dios intervino en su gracia y su misericordia, dándole una promesa y una oportunidad para que no solo Adán fuera restaurado, sino nosotros también fuéramos restaurados en Cristo Jesús. Entonces la aflicción no es algo que sea ajeno a los hombres de la Biblia. Encontramos esta palabra aflicción, vamos a mirarla dónde está en la Biblia, porque digamos el significado normal es un problema, es una lucha, es una situación. Ese es el significado que usted encuentra en los diccionarios, pero como nosotros no nos basamos en los diccionarios seculares, sino nos basamos en lo que significa la palabra ¿dónde? En la Biblia. Acompáñeme a Génesis 31, 42. Génesis 31, 42 dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Se acuerdan de esa historia? Jacob, ¿con quién? Con Labán, con el suegro, que lo quería matar. La aflicción, ahí es la primera vez que aparece esa palabra en la historia de Jacob y se refería a lo que había vivido con Labán. Pero miremos otra para dar la conclusión. Éxodo 3 del 7 al 17. 3, 7 y 17, perdón. Éxodo 3, 7 y 17. Miremos Éxodo 3. Dice Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y 17 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Entonces la conclusión es la siguiente, la aflicción tiene que ver con el pecado del hombre, con el pecado de nuestra vida o con el pecado que nos afecta de otras personas, a veces trae también ¿qué? Aflicción. Labán quería matar a Jacob, ¿cierto? ¿Jacob había hecho las cosas bien? No. En cierta forma sabemos que nunca hizo las cosas bien. Dios por gracia lo llamó. En este caso de Israel, Israel está bajo una aflicción verdadera. ¿Dónde están? En el mundo. Bajo un juicio de Dios. Entonces, si usted quiere tener un concepto de una verdadera aflicción, escuche, es estar bajo el juicio de Dios.
Eso es estar en aflicción. Entonces, si alguien venía afligido, dirá, ya no tengo aflicción. Ya se le acabó cualquier aflicción que pensaba que tenía. Porque es estar bajo la mano de Dios, como piensa Noemí. Esta aflicción o angustia puede llevar a la depresión. El profeta Isaías describe una aflicción que vendrá en capítulo 5, versículo 30. Mire Isaías, del 5 al 30, para ya cerrar esa introducción. Isaías 5:30. Dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Esa tribulación es una ¿qué? Aflicción que vendrá sobre la tierra el día del juicio. Es decir, todo el mundo vivirá una verdadera ¿qué? Aflicción. Por eso usted tiene que usar bien las palabras. Hay gente que no lo saluda y ¿cómo está? En una aflicción, o sea, no está en una aflicción, está luchando, tiene luchas, muchas por su propio corazón, muchas por su propia vida, otras parte del proceso que el Señor tiene, pero nuestras aflicciones son ¿qué? Pasajeras, son pequeñas. Sus sinónimos de la palabra tribulación, de la palabra aflicción, envolver, escuche, envolver, ¿qué tiene con aflicción? Tal vez usted está envuelto en algo que no quiere cambiar y por eso vive afligido, está envuelto. Atar, estrecho, sentir dolores de parto, eso se asocia ¿con qué? Con aflicción. Hoy vamos a ver que aunque estemos en aflicción, que es más bajita de lo que realmente es, Dios no abandona a su pueblo y cómo esa aflicción hace parte de su soberanía y su providencia. Hoy vamos a aprender un poquito de este tema que a veces se le da una interpretación incorrecta y todo se vuelve aflicción. Para la gente todo se vuelve lucha. Si no tiene trabajo está en aflicción. Si peleó con la esposa está en aflicción. Si no tiene salud también piensa que está en aflicción. No, la aflicción va mucho más allá, es más profunda. Comparando la vida de Noemí y comparando la vida de Cristo, nuestra vida es una bendición. Amén. ¿Sí cree que su vida es una bendición o está en aflicción? Primero, la aflicción es real. Vamos a ver que la aflicción es real. Qué fácil es vivir en un mundo de fantasía, como dice la canción, inventando una vida falsa. ¿Sí? Dice una canción así. Un mundo de fantasía, inventando una vida falsa, sin asumir la verdad. Esa verdad que nos confronta, esa verdad que nos condena, esa verdad que nos hace saber quiénes somos y que solo la gracia de Cristo puede confortarnos y salvarnos. Si hay algo que nos cuesta como seres humanos es mostrarnos vulnerables. Esta parte es muy importante. Mostrar lo que realmente somos nos da temor porque nos expone y nos hace humildes y no queremos ser humildes. Nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos ayuda, valga la redundancia. Como una persona es humilde, escuche, cuando es vulnerable, cuando reconoce su estado. Aunque su estado sea difícil, aunque su estado emocional le esté causando problemas, aunque hayan luchas en su entorno, tiene la capacidad de decir, sí, necesito ayuda. Eso lo hace ¿qué? Humilde. Y eso muestra que sí hay una especie de aflicción real en esta tierra y es esa lucha que tenemos con aquello que no podemos cambiar, con aquello que queremos cambiar pero no podemos cambiarlo. Si hay algo que nos cuesta es eso, mostrarnos vulnerables. Noemí regresa a Belén luego de un camino largo, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén, luego de un camino largo. Tuvo tiempo para meditar y pensar hacia dónde iba. Iba al lugar donde había estado con sus hijos pequeños y con su esposo. Toda una vida de recuerdos estaban allá en Belén. Vecinos, amigos, familiares, chismosos, metiches, todo eso que pasa en la vida del ser humano. Que la gente quiere saber cómo está usted, ¿sí?
Como cuando usted va a visitar a alguien que hace años no ve y le da a las 3 de la mañana contando todo lo que no hablaron durante 20 años, durante 10 años. Han pasado 10 años, Noemí está regresando, pero escuche, tiene que recorrer el mismo camino que recorrió para Moab, con una gran diferencia, que esta vez ya no va con su esposo y ya no va con sus hijos. Entonces, ¿con quién va? Con una jovencita, una nuera llamada Ruth. Dos mujeres que, mejor dicho, solo tienen problemas en ese momento. El versículo 19 narra eso, la llegada de Noemí a Belén con Ruth, y nos deja ver la reacción de la ciudad. Note el contexto de la ciudad. Dice, ¿y qué? Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? El texto dice que era una ciudad, pero en realidad eran pueblos pequeños. Ciudades Bogotá, Río de Janeiro, son ciudades. Eran pueblos que les llamaban ¿qué? Ciudades. Pocos habitantes, muchos problemas. Habían pasado 10 años desde que salió de allí y ahora regresa y más de uno quiere saber qué le ha pasado. La puerta de la ciudad es pequeña. Las puertas de las ciudades eran pequeñas y funcionaban de la siguiente manera. Era una puerta angosta. En Belén la puerta era ¿qué? Angosta. No era ancha. Era como un embudo. La primera parte de la ciudad era un pasillo y luego llegaban como una plazoleta. ¿Y quién estaba en ese lugar? Todos los más importantes del pueblo. Entonces, claro, cuando llegó dijeron, esa no es la esposa de Elimelech, pero está como acabada, ¿sí? Sí, ¿no le ha pasado eso que la gente empieza, uy, pero usted está como flaco, o sea, ¿sí? La gente es así, uy, pero ya se le notan las arrugas. Ya cuando usted lleva años, dice, uy, pero ya han pasado los añitos, ya se notan por aquí las arrugas y todo eso. La gente dice que se conmovieron por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, ¿es Noemí? Sí, es Noemí. Pero la apariencia de Noemí no es muy agradable quizás. Viene de luto, aparte de eso. Su esposo y sus dos hijos acaban de morir, está de luto, no tiene recursos, no sabe qué va a hacer. Llega a una ciudad donde no sabe qué le espera. Es una viuda con una joven y los comentarios no se dejan de ver o de esperar en la puerta de la ciudad. La pregunta no es esta Noemí, deja mucho que pensar. Su aspecto físico no era el mismo, han pasado 10 años. Las aflicciones de la vida la han golpeado a esta mujer y es notable que los últimos 10 años no fueron ¿qué? Los mejores. No sé si a usted le ha pasado, a nosotros sí nos ha pasado. Que encontramos personas y uno evita el comentario en el instante. Pero uno después aquí con mi amada esposa decimos, han pasado, se le notan más los años, o sea, sí. O hace muchos años no le veíamos. O cuando usted ve una persona que usted vio hace 10 años, seamos exactos, y lo vuelve a ver y usted lo ve acabado o acabada. Eso pasaba con Noemí, su estado físico no era igual. Entonces todos están haciéndose preguntas, dice, aunque ocultemos de mucha manera lo que somos, sin Dios se nota la vida que llevamos. Aclaro, sin Dios es más difícil 10 años que con Dios. Hay gente que uno se lo encuentra y dice, pero usted es el mismo, no ha cambiado, o sea, igual, la misma cara, igual, ¿sí? Hay gente que usted se lo encuentra y no puede decir eso, porque ya no se ve igual, de rozagante, de joven. Dice que la palabra que se usa ahí, se conmovió, hace referencia a las emociones de las personas. Las personas se preguntaban, ¿dónde está su esposo? ¿Qué pasó con Elimelech? ¿Dónde están sus hijos, frágil y débil? ¿Será que maduraron al fin esos dos muchachos que eran bien frágil y débil? ¿Sí? Imagínense esas referencias. ¿Será que maduraron los dos muchachos? Nadie se imagina que ya no están, que han muerto. Y otra pregunta, ¿quién es esa mujer que la acompaña? Esa joven. Tiene pinta de moabita, de extranjera. Porque
era muy notable las costumbres, ¿sí? Esa no era del pueblo, como dicen por ahí, sí, esa no es de acá. Ellos sabían que ella no era de ahí y decían, ella debe venir de donde viene Noemí, de Moab. Y otra pregunta, ¿estará bien? ¿Y con qué intenciones vendrá ahora? Si cuando hubo hambre se fueron y ahora que estamos bien, ahora sí vuelven. ¿No le ha pasado? Que hay gente que cuando está mal salen volando y cuando está bien vuelven. Eso pasa, o sea, es normal, es un pueblo normal. ¿Qué habrá pasado en su vida? Son las preguntas que se hacen la gente. ¿Qué habrá pasado en su vida? Vamos al segundo para mirar. ¿Cómo respondemos en la aflicción? Entonces vemos la llegada de Noemí, la llegada de Ruth, todo un proceso de preguntas que hicimos. Ahora, ¿cómo respondemos a la aflicción? Versículo 20. Ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿qué? Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esta es una de las preguntas que debemos estar haciendo constantemente en nuestra vida. ¿Cómo respondemos en la aflicción? Escuche, porque esa respuesta determina la teología que usted tenga en su corazón. La respuesta del creyente en el tiempo de aflicción determina qué clase de teología ha formado en su corazón con los años que asiste a una iglesia. Sea uno, sean dos, sean meses, 10, 15, 20 años. Es decir, el conocimiento de Dios y nuestra reacción ante aquello que no podemos controlar o resolver, eso se llama teología. Nuestro conocimiento de Dios ante aquellas cosas que no podemos resolver o arreglar determinan cuánto usted conoce a Dios, cuánto usted sabe de la palabra, cuánta palabra hay acá en su corazón y mora abundantemente en su vida. Y usted la usa como usó Cristo la palabra en el desierto, en un momento de lucha, en un momento de guerra o de aflicción en este caso. La respuesta de Noemí pareciera que no debería ser así, pero vamos a evaluar varias circunstancias para saber por qué está en amargura y también para ver cómo en medio de la desesperanza aún el Señor está ahí. Versículo 20, vamos a leerlo como en el original, alegre y placentera, ahora es amarga. Alegre y placentera, que es Noemí, eso significa, ahora es ¿qué? Mara, amarga. Antes de llegar al versículo 20 y ver esta respuesta, debemos observar que ella viene en una decadencia hacia abajo. Su corazón viene descendiendo en desánimo. Mire versículo 13 lo que ella dijo. ¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Lo que hablé en la oración, las palabras. Ella viene diciendo que la amargura está sobre ella desde el versículo 13, ahora en el versículo 20 ya lo dice abiertamente, dice, yo ya no soy alegre, yo ya no soy placentera, ahora soy una mujer ¿qué? Amargada. La mano del Señor está sobre mí. He perdido a mi esposo, he perdido a mis hijos, regreso a un lugar donde muchos parecen que no me conocieran y ahora solo me acompaña esta joven extranjera que quiso venirse conmigo de Moab. Esa es la condición de ella. No lo diría en un buen tono, lo diría amargada, porque está muy amargada. La respuesta a la prueba o la aflicción tiene dos facetas, escuche. Por un lado, podemos responder con amargura o podemos responder con temor y reverencia a Dios. Vamos a mirar ejemplos que nos ayudan a entender mejor el asunto. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 2. Nunca se puede dejar de hablar de Job cuando se habla de aflicción, es imposible. Todos los textos nos conducen a él. Podríamos decir que todas las aflicciones conducen a Job. Todas las aflicciones conducen al hombre llamado Job. Le dije Job 2, del 9 al 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se ve la redacción? Ahí están las dos redacciones. Está la redacción de una amargada y está la redacción de un santo. ¿Qué dice ella? Vemos el caso de la esposa de Job. Había perdido sus hijos. Es igual que Abigail. Más hijos, 10 hijos. Perdió la esposa de Job. Había perdido sus tierras. Tiene su esposo enfermo con una sarna que es incurable. Y su corazón se llenó de amargura contra Dios, porque por eso le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad, Job? ¿Aún sigues creyendo que Dios es Dios? Maldice a Dios y ¿qué? Muérete. O sea, ni siquiera le interesaba a Job. Muérase porque soy un estorbo, o sea, está estorbando ahí. O sea, ¿sí? Así habla el amargado, ¿no? Muérase, o sea, me interesa su vida. En un momento de amargura decimos cosas que herimos a la gente. Esta era la mujer de Job, pero vemos la respuesta de Job, quien tenía una teología clara, un conocimiento de Dios y de su carácter bueno y misericordioso, y sabía que era ¿qué? Justo. ¿Qué dijo Job? ¿Recibiremos solo el bien de Dios? Pregúntese eso siempre que esté en aflicción, diga: solo amo a Dios cuando estoy contento, cuando todo está súper, cuando todo está en bendición, solo amo a Dios ahí. Y cuando vienen las luchas y los problemas me olvido del Señor. La iglesia ha sido afectada por el mensaje del evangelio falso. Por eso los cristianos piensan así, entre comillas, los que se llaman cristianos. Han sido engañados porque han escuchado mensajes donde solo se les promete prosperidad, salud y éxito personal. No se predica la verdad desde el púlpito, que el evangelio es muerte y negación. Muerte y obediencia a la palabra de Dios, la cual siempre se va a cumplir en dos sentidos: o para salvación o para condenación. La palabra de Dios es verdad y se va a cumplir siempre totalmente. Se cumple totalmente en los salvos y se cumple ¿qué? Totalmente ¿en quién? En los condenados. Entonces la palabra de Dios sigue siendo verdad. Volvamos a Ruth. Abimelech tomó malas decisiones que afectaron la vida de su esposa y sus hijos. Y solo la misericordia de Dios tiene a Noemí ahí donde ella está. Escuche, mejor es la misericordia de Dios que todos nuestros deseos cumplidos. Mejor es un día en la casa del Señor que 1000 lejos de Él. Pero la redacción de la amargura nunca es buena. Cada persona que se acercaba a preguntar a Alegre por su vida notaba que no era la misma mujer que salió de Belén. Ahora solo hay respuestas de amargura debido a las pérdidas que ha tenido. Mientras Noemí está decayendo, ella viene cayendo en su fe, Ruth está creciendo en la fe. La una está diciendo que Dios ha salido contra ella, que es Noemí, y la otra está diciendo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Y ambas han vivido situaciones difíciles. Ruth perdió a su esposo, Noemí perdió a su esposo. ¿Sí ve? Ruth dejó todo en Moab, sus padres, por irse detrás de una anciana, pero no está amargada. Ella está creciendo en la fe. Entonces hay dos reacciones que podemos tener en cuanto a la amargura. Una es responder humanamente bajo el dolor que estamos viviendo. La otra es responder sabiamente bajo la gracia que nos ha sido concedida, que es la gracia de Cristo. Llamadme amargura, ese es mi destino. ¿No es eso lo que Dios está haciendo conmigo? ¿No es ridículo que me llaméis alegría?, dice Noemí. Cuando alguien la llamaba alegría, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué me dice alegre? ¿No ve que estoy mal? Sí, eso es como cuando usted saluda a alguien y tiene cara de puño. ¿Cómo está? ¿No ve que estoy mal? O sea, ¿sí? ¿No le ha pasado que usted saluda a alguien y ya con la respuesta le dice todo lo que hay en su corazón? Y usted bien, no, yo mal, ¿sí? Y peor, o sea, cada día peor. Ella estaba muy mal en ese momento. Algo que me llamó la atención es esto, escuche. Noemí se ha cambiado el nombre.
¿Escuchó la frase? Noemí se ha cambiado el nombre. Dios no le cambió el nombre a Noemí. Dios le cambió el nombre a Abraham, Dios le cambió el nombre a Jacob, Dios les cambió el nombre a Pedro. Y hay una buena noticia, nos va a cambiar el nombre a nosotros. Ya no lo cambió, pero no nos lo han dado. En Apocalipsis dice que cuando lleguemos a la gloria, nos darán una piedrecita y en esa piedrecita estará escrito el nuevo nombre. Entonces ya no se llamará ladrón, amargado, pervertido, loco, triste. No, ya no se llamará así. Quizás se llamará sabio, santo, puro, benevolente, algo así magnífico. No sé cuál será el nombre, ¿no le da curiosidad saber cuál es su nombre? Chévere, ¿no? Saber que hay un nombre nuevo, pero no se lo cambia aquí en la tierra como Noemí. Noemí se cambió el nombre, ella misma se cambió su nombre, se puso amargura. Es tan fuerte esta situación en su vida que ella está diciendo que va a vivir amargamente. Ella está diciendo que esa es la vida que le tocó, ya listo, la mano del Señor está sobre mí, no hay nada que hacer. Tantas calamidades, escuche la frase, tantas calamidades habrás desaprovechado si aún no has aprendido a sufrir. Tantas calamidades habrás desaprovechado si aún no has aprendido a sufrir. Y solo podemos sufrir correctamente aferrándonos a la cruz de Cristo. Cuando te aferras a la cruz de Cristo, la visión del sufrimiento cambia porque ves un sufrimiento que nadie ha podido vivir y que nadie ha podido aguantar. Tercero, versículo 21. El Todopoderoso dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Dice ella, el Todopoderoso me ha afligido. Ese nombre es uno de los nombres de Dios, el Todopoderoso. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quién es el Todopoderoso? El Shaddai. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él se ha revelado a los patriarcas a través del nombre Todopoderoso y entonces Noemí está diciendo, el Dios de Abraham se ha olvidado de mí. Ella está olvidando todas las promesas que tenía el pueblo de Israel. Ella está olvidando que Dios sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, que abrió el mar rojo, que envió las plagas. Ella se está olvidando ¿qué? De todo. Pregúntate si te olvidas de lo que Dios ya hizo por ti. Y te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti porque ahorita no ves respuestas. Entonces por eso dirás, el Señor se ha olvidado de mí. Pero ahorita al final vamos a hacer un recuerdo de lo que debemos hacer para no olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Noemí está diciendo, si Dios hiciera conmigo como hizo con Abraham o como hizo con José, yo no tendría amargura. Pero escuche, Dios hace con nosotros tal como usted lo necesita y tal como Dios lo ha planeado. Su obra es inescrutable y su poder es ¿qué? Perfecto. ¿Necesitas luchas? Dios las tiene gratis para ti. ¿Necesitas paz? Hay paz también. ¿Qué necesitas? ¿Ser quebrantado por tu orgullo? Dios sabe cómo hacerlo. ¿Necesitas aprender a ser dadivoso? Tranquilo, el Señor se encargará de eso. Hay gente que necesita aprender a amar. El Señor sabe cómo enseñar. O sea, Él tiene lo que usted necesita. Y Él se lo va a dar en el tiempo aceptable, no cuando usted quiera. Y quizás va a quitar aquello que a usted no le sirve para poner lo que realmente le sirve. Noemí misma dice, ¿por qué me llaman alegre? ¿Acaso no se dan cuenta que llegué derrotada? Estoy vacía. Mire lo que dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto ¿qué? Con las manos vacías. Escuche, si Noemí hubiera sabido lo que iba a pasar los siguientes meses, se hubiera quedado callada. En la aflicción hablamos más
de la cuenta. En la aflicción reclamamos más de lo que merecemos. Cállese, con todo respeto. Cierre pico, dicen por ahí, cierre pico ahí. Y espere en el Señor. Ella dice que se fue llena ¿de qué? De Elimelec, que tomó una mala decisión, de frágil y débil. ¿Sí? ¿Llena de qué se fue? Ella es su corazón el que está hablando. Esa es una verdad que nos cuesta entender, escuche. Ella está diciendo verdades en medio de su angustia, porque dijo una verdad, mire. Ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamad, 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? O sea, ¿por qué me llaman alegre? Ella está diciendo cosas, escuche. No tenemos nada. En realidad estamos vacíos como Noemí. Dios quiere quitarnos nuestra miseria para darnos su gloria. Quiere quitar nuestra rebelión para enseñarnos obediencia. Dios quiere quitar nuestro pecado para darnos santidad. El Todopoderoso puede hacerlo, nosotros no. Es bueno lo que dice Noemí si lo vemos por el lado correcto. Está vacía. Y así estamos nosotros muchas veces, vacíos. ¿O llenos de qué? De miseria, no más. Hay gente que se cree, o sea, yo con mi esposa observo la vida, soy muy observador de la vida diaria, porque para poder predicar el evangelio un predicador tiene que ser un observador absoluto de los detalles de la vida, así no diga nada. Pero yo veo la gente en la soberbia del mundo, ¿sí? El ladrón veo que se jacta de robar, el asesino, la señora emperifollada, el doctor, ¿sí? Y yo digo, si ellos supieran que no tienen sino miseria en su corazón, no tienen nada más. Cuando hablan de la vida, cuando hablan de los negocios, cuando hablan de las mujeres, del placer, el mundo es eso. Y cuando yo digo, ellos no saben que solo están hablando ¿qué? Miseria, una vida miserable, porque una vida sin Dios, por más riquezas y por más abundancias que hayan, siempre será una vida ¿qué? Miserable. ¿Sabe por qué? Por el destino final, porque al final será doloroso. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Noemí sabía que Dios era poderoso, porque ella lo llama así, pues es porque sabía, ¿sí? Que Él era todopoderoso. Pero su fe está pasando por un momento de crisis. Si hubiera sabido que iba a ser bendecida y que iba a ser tenida en cuenta para una generación que iba a ser ascendientes del Mesías, hubiera quedado calladita. Qué importante es esto, escuche, guardar silencio en tiempos de crisis. Qué importante, tómelo como un consejo. Solo así podemos ir a Dios y contarle nuestras luchas. ¿Quiere hablar con alguien de sus problemas? Hable con el Señor. No hable con la gente que no le puede ayudar, porque lo único que va a recibir es críticas y frases como, yo creo que se lo merece. Eso le pasa. ¿Quién lo manda a estar para metido en la iglesia? Sí, porque la gente dice así. Así como dice, lleve para que aprenda. Ese es el término de acá. No hable de esas aflicciones profundas que son realmente aflicciones en su corazón con personas que no le puedan edificar. Hable con quién, con el Todopoderoso. Dígale, tú eres todopoderoso y me puedes sostener aunque me está costando. Amén. Tercero dice cuarto y último. Recuerdos y recuerdos. Versículo 22. ¿Cómo ven las fotos ahí? Fotos. Resulta que en la época de Abigail no había fotos ni selfie. De Noemí, perdón. Ni fotos ni selfie. No tenía recuerdos de su esposo y de sus hijos en fotos. Hoy en día usted las tiene. Hoy en día tenemos ese privilegio de videos. Ellos no, solo recuerdos en su mente y en su corazón.
Imagínense una selfie cuando pasaron el Mar Rojo. Está pasando ahí. Y otra cuando se hundieron los egipcios. Sería conmemorativo eso. Mira, ya quedaron los enemigos del Señor. Había quedado hasta hoy esa selfie. Pero no había nada, eran solo recuerdos. La ley del recuerdo es poderosa en la vida cristiana. Vamos a cerrar con esta parte. Estas son las aplicaciones, no vamos a hacer aplicaciones hoy. Hicimos una diferencia en el tema. Y vamos a hablar de recuerdos y vamos a ver cinco puntos o 5 cosas que nos ayudan a salir de la amargura. Si usted considera que en algún momento ha habido amargura en su vida, porque la ha habido en todos, y cuando ella vuelva a golpear la puerta, porque va a volver a golpear la puerta también la amargura, recuerde estas 5 cosas que debe recordar. Dentro del cuarto punto hay 5 cosas que debemos recordar para salir de la amargura. Primero, recuerda el carácter de Dios. Es lo primero que debes recordar, el carácter de Dios. Deja de escuchar lo que otros dicen de ti y deja de escuchar lo que tú dices de ti. Póngale mucha atención a estos 5 aspectos, porque son fundamentales para una vida de gozo en el Señor. Yo los aplico. A mí no me interesa lo que la gente piense de mí. Me interesa lo que Dios piensa de mí. Me interesa agradar a mi Señor y esforzarme por agradarlo. Deje de escuchar lo que otros dicen y deje de escuchar lo que usted dice de usted mismo. Recuerde que Dios es bueno y mire lo que dice la palabra de Él, de Dios, no de usted. Mire qué dice la palabra de Dios, que es fiel, que es bueno, que es santo. No son mis pensamientos los que determinan quién es Dios, es su palabra la que dice quién es. En tiempos de aflicción la gente cambia sus pensamientos hacia Dios y duda que Dios esté en el asunto difícil en su vida y piensa que Dios no está con él. El Salmo 86 dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia con todos aquellos que te invocan. El profeta Isaías dijo en el capítulo 42 que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es el pábilo? El que tiene la vela, el mechito, ¿sí? el cosito. Se necesita una gotica de pábilo para que la vela prenda. Se necesita una poca fe para que un hombre sea levantado, no mucha fe. Y Dios dice, está refiriéndose a los débiles, dice, no se quebrarán los débiles, no se apagarán aquellos que tengan un poco de esperanza, volverán a florecer. Y el Salmo 100 dice, porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre, por todas las generaciones. Nuestro Dios es un león fuerte para cuidar a su pueblo, pero es un cordero noble y bueno, paciente y misericordioso. Recuerda el carácter de Dios en medio de tu prueba. Si estás hoy en medio de una prueba, recuerda el carácter de Dios. Y si no estás, tranquilo que más adelante vas a recordar el carácter de Dios, porque siempre la vas a necesitar. Segundo, recuerda quién eres tú. Recuerda tu identidad en Cristo. Tú no sabes quién eres. Tú no sabes cuánta fuerza hay en tu vida. Tú no sabes cuántas debilidades Dios te ha guardado. No tienes idea de lo que eres. Deja de decir palabras necias acerca de ti mismo. No hables contigo mismo. Cada vez que usted habla con usted mismo la embarra. Hable con quién, con el Señor. Menos cuando esté en problemas, no se aconseje solo. Noemí estaba confundida, dijo que no era Noemí, sino que era Mara. Ella dijo, ya no soy alegre, ahora soy amarga. ¿Sí ve por qué le pasó eso? Por hablar consigo mismo. Ella habló con ella misma, ella vio su situación sola. Deja que Dios te diga quién eres en su palabra. La serpiente sigue hablando y nadie puede decir quién eres, ni tú ni los demás. Solo Dios
puede decir quién eres tú. ¿Quiere saber quién es usted? Lea 2 Corintios 5:17, ahí dice quién es usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Quiere saber quién es usted en Cristo? Lea el libro de Juan y dice que fuiste adoptado por Dios, que ahora haces parte de la familia de Dios. ¿Quiere saber quién es usted en Cristo? Lea Efesios 1 y dice que está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y si quiere saber lo que usted no es, hable con usted mismo y verá que el diagnóstico es terrible, porque uno se da más duro de lo que Dios le da a uno. Uno mismo se da duro. Un ejemplo que me gustó muy interesante es es el del hijo pródigo, Lucas 15. El hijo pródigo ha perdido todo, igual que Noemí, perdió todo. Se ha empuercado con los marranos, está comiendo algarrobas como los cerdos, pero escuche, esto me sorprendió. Hay algo que él tiene que Noemí no tiene, y es que él sabe que es hijo de su padre. O sea, en medio de su marranera, digámoslo así, vuelve en sí y dice: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Dice: hay abundancia de ¿qué? De pan. En Belén había abundancia de pan y Noemí no ha entendido, pero lo va a entender, tranquilos. Más adelante lo va a entender. Pero ¿cómo les parece lo del hijo pródigo? Tiene una identidad. Está sucio, vuelto nada, se gastó la plata con rameras, con trago, pero de un momento a otro se acuerda y dice: pero yo tengo un padre. Él no perdió su identidad. Escuche, Satanás puede obrar, atacar por providencia a un creyente, pero nada, nunca podrá robarle ¿qué? Su identidad. Siempre podrá recordar y decir: tengo un padre y en la casa de mi padre hay mucha abundancia de ¿qué? De pan. Me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra ti. Tercero, recuerda las promesas de Dios. ¿Acaso Dios no ha cumplido sus promesas a los patriarcas? ¿Acaso Él no ha expresado hacia ti su intención de bendecirte? Y aunque tú no lo entiendas ahora, Dios siempre nos va a bendecir. Escuche, Él ha dicho que volverá y volverá por nosotros. Él ha dicho que preparará un lugar y lo está haciendo. También dijo que estaría contigo y lo ha hecho. Recuerda las promesas. Ahora cuando oremos vas a recordar un momento de decirle: Señor, cuántas cosas buenas has hecho. Cuarto, recuerda la fidelidad de Dios. No tienes nada por agradecer hoy, iglesia. Estás respirando. Cada segundo respiras, estás vivo. Cada momento de gratitud. Hay salud, hay trabajo, hay una familia imperfecta, pero hay una familia. Hay inteligencia, hay recursos, hay una iglesia, hay una palabra de Cristo, está su amor. ¿Acaso no ves su fidelidad por todo lado? ¿Acaso olvidas que por tus propias decisiones deberías estar peor? ¿Acaso olvidas que por nuestro pecado no deberíamos estar en esta iglesia? ¿O acaso no puedes recordar dónde estarías hoy si Cristo no hubiese venido a tu vida? Si estarías, en mi caso. En mi caso creo que no estaría, no sé si usted estaría. Pero en el mío yo creo que ya estaría por al otro lado. Noemí tiene mucho para meditar. Tiene a Ruth, es un regalo. Pero no, si ella hubiera pensado diferente diría: pero tengo esta muchacha, vea, me acompañó, vio algo bueno en mí, no vio una vieja amargada, ¿sí? Al menos me quiso seguir. Ruth ya no es una moabita, aunque la Biblia dice que es moabita, ella es una hermana en la fe. Hay oraciones respondidas y otras sin respuestas, escuche, pero para las dos hay que agradecer. Gracias por lo que me respondes, gracias por lo que no me respondes, porque tú sabes
¿por qué no me respondes? En vez de chillar y pelear. Él sabe lo que hace y su carácter fiel no cambia aunque nosotros seamos infieles. Podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Para los que no saben, eso significa Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Somos olvidadizos. En el antiguo Israel no había lo que tenemos ahora para recordar, solo recordaban por la palabra. Solo Dios enviaba profetas, solo Dios enviaba a leer el libro otra vez. Decía, lean la ley y miren si yo no he sido fiel. Dijo que les daría la tierra prometida y les cumplió. Dijo que los sacaría de la esclavitud y los cumplió. Dijo que levantaría jueces y los salvó. Dijo que les daría reyes. Todo eso era prototipo de lo que iba a venir más adelante. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y otro punto, recuerda el pueblo de Dios. Ese es el último. Noemí se fue a Moab y no encontró respuesta. Tuvo que volver a la casa de Dios y allí encontró bendición. Recuerda al pueblo de Dios. En este caso, recuerda la iglesia en la cual Dios te ha puesto. Recuerda que haces parte de un rebaño. En la iglesia o en la casa de Dios, en la casa del pan, encuentras instrumentos que Dios usa para tu corazón. En el mundo no encuentras nada. En el redil donde el buen pastor cuida, Él está pendiente de todas las cosas de su pueblo. Versículo 22 para cerrar. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de ¿qué? De la siega de la cebada. ¿Sí ve cómo empieza a cambiar? Dentro de 8 días va a ser espectacular. Se cambia la amargura, se cambia todo este proceso. Noemí tuvo que recordar muchas cosas y así poder continuar. Si tú llegas a pensar que la mano de Dios está contra ti y llegas a pensar que eres una víctima, te invito a mirar a la cruz un instante. Si estás como Noemí, mira la cruz de Cristo y verás cuán pequeña es tu aflicción. Nuestra aflicción es pequeña mirando a la cruz. Fue Él quien llevó la ira. Estuvo en soledad, fue humillado. Noemí fue separada de su esposo, Cristo fue separado de su padre. Noemí fue separada, dejó Belén por ir a Moab. Cristo dejó su trono en los cielos para nacer en un establo. Se sintió humillada cuando llegó a Belén. Cristo fue escarnecido cuando cargó la cruz. ¿Sí ve la diferencia? Si tú crees que estás en aflicción, mira a Cristo y te darás cuenta que no hay mucha aflicción. Cristo, teniéndolo todo, no tuvo nada, dejó su gozo para ser entristecido. Tenía la copa del favor de Dios, pero tomó la copa de la ira. ¿Tú crees que su mano está contra ti? ¿Tú crees que podrías soportar la mano de Dios un instante sobre tu vida? No puedes, no podemos. Ciertamente no es así. Él vino a salvar lo que se había perdido. Si Noemí hubiera podido leer el libro de Ruth, la que perdió todo está a punto de celebrar una boda y tener nietos. La que perdió todo y que está en amargura, pronto estará en una boda y pronto será abuela, sin hijos, pero será abuela. La misericordia del Señor es muy grande. Que podamos ir a la cruz y dejar allí todo lo que nos aqueja, iglesia. Amén.